una parashá con nombre Balak, que significa Devastador. muy bien. Así es. ¿Y cuántas porciones llevamos del libro de Devarim? ¿Cuántas? La de Devarim. Ay. Era capciosa. ¿Alguien se sabe todos los nombres de las porciones que hemos estudiado de este libro? Aparte de la hermana Leida. A ver, díganoslas otra vez, hermana. Se puso nerviosa. Ya se le olvidaron. Ya se le olvidaron. Bueno, la otra semana se las vamos a preguntar otra vez. A todos. Ok. Entonces repásenla en la semana y quien las diga la próxima semana le damos premio. Sí. Bueno, la Haftará de esta semana, hermanos, se encuentra en el profeta Miqueas, capítulo número 5. Versículo número 5 y hasta el capítulo número 6, versículo 8. ¿Ok? Y bueno, para situarnos un poquito en el contexto, ¿qué sabemos acerca del profeta Miqueas? De acuerdo al contemporáneo de Isaías, ¿Ok? de Oseas y de Amós, Ah, muy bien, hermana. ¿Algo más? que nació del campo, Ok, sí. cerca de Jerusalén, Sí, también se cree que tenía como que venía de una tierra agrícola, o del campo, al igual que otro profeta. ¿Quién? Amós. Ok, muy bien. ¿Qué más sabemos de Miqueas? fue profeta para ambas casas, también para él y para mí. Profetizó para ambas casas. ¿En qué tiempo? En tiempos de pregunta, Ajá, muy bien, hermana. Ah, la hermana Leida viene muy estudiada el día de hoy. Muy bien. ¿Qué más? ¿El nombre hebreo no lo han dicho? sí, Mica. Micaya. Ajá. Sí, vi que, bueno, muchos traducen o ponen en hebreo mija, pero este es como cuando a alguien se llama Andrés y le dicen Andy, así es lo mismo mija, pero el nombre completo es Mijaya. ¿Qué significa? Tiempo muy largo. Muy bien, hermana. Gracias por todos los datos que nos aportó en esta primera pregunta. Bueno, entonces pues vamos a tratar de encontrar la conexión con la Haftará y los temas que estuvimos estudiando y que repasamos el día de hoy, hace poquito con el cuestionario. Y bueno, para comenzar vamos entonces a... Déjenme abro yo mis preguntas acá. Vamos a realizar la lectura de los versículos, hermanos, en orden fuerte y claro. Vamos a hacer la lectura, comenzando aquí con la hermana Mari Félix. ¿5 qué? 5:5. ¿Me quedé 5? Sí, y vamos a seguir con Saúl. De Miqueas 5:5 a Miqueas 6:8. Ok. Una lectura ordenada, fuerte y clara. ¿De acuerdo? Entonces,
Espero que todos terminen de buscar en sus Biblias físicas o digitales. ¿Está lista, hermana? ¿Ya empezamos? Empezamos. Ok. Miqueas 5:5. Y eso proveerá seguridad. Si Ashur invade nuestro país y se para sobre nuestras fortalezas, nosotros pondremos sobre ella 7 pastores, 8 príncipes del pueblo. Y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio, cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Va a haber ahí un tema del versículo dependiendo de la versión, si es hebraica o no, pero es donde dice, ¿será el resto de Jacob el remanente? El resto de Jacob estará entre las naciones, Ajá. en medio de muchos pueblos, como león entre las bestias de la selva, como leoncillo entre los rebaños del ganado menor, el cual si pasa y pisotea y despedaza, no hay quien lo vive. El remanente de Jacob estará entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias del campo, como el cachorro de león en medio de un rebaño de ovejas, que al pasar arrebata y pisotea sin que nadie escape. La gente de Israel enfrentará a sus adversarios y todos sus enemigos serán eliminados. Esto afirma el Eterno: en aquel día exterminaré tu caballería y destruiré tus carros negros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo, destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en día o noche. Ya no destruiré tus sepulturas y tus imágenes en medio de ti, y no comas ni beberás la hora de tu noche. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y destruiré tus ciudades. Yo ejecutaré venganza y furia sobre las naciones que hayan escuchado. Oí lo que ya me está diciendo. Levántate, llama a juicio a los montes y que los collados oigan tu voz. Oigan montañas el caso de Yahweh, firmes fundamentos de la tierra, que Yahweh tiene un caso contra su pueblo, tiene una demanda contra Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de siervos te he rescatado, y he enviado delante de ti a Moshe, a Aarón y Miriam. Pueblo mío, recuerda lo que planeó contra ti Balac, el rey de Moab, y cómo le respondió Bilam, hijo de Beor. Recuerda tu paso de Chittim a Gilgal y reconocerás los actos bondadosos de Yahweh. ¿Con qué me presentaré ante Yahweh y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Acaso el Eterno se complacerá con millares de carneros o con decenas de miles de ríos de aceite? Daré mi primogénito por mi transgresión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. 8. Con ira e indignación ejecutaré venganza contra las naciones que no obedecieron. No. Él te ha dicho, oh hombre, lo que es bueno y lo que el Eterno requiere de ti. Solo practicar la justicia y amar la misericordia y andar humildemente Muy bien, en los caminos de tu Dios. muy bien. Bueno, esta es la lectura, hermanos, y así a simple vista encontraron alguna conexión. A ver. La palabra de Bueno, ahí hay una conexión directa haciendo referencia al personaje principal, uno de los personajes principales que estudiamos en esta porción de la Torá, que fue Balac. Entonces, en el verso número 6:5 aparece la referencia a Balac, rey de Moab, y a Bilam también, hijo de Beor. Ahí aparecen los dos. Y anteriormente también donde dice de la
Ajá. Bueno, entonces encontramos que esta profecía del profeta Miqueas es dirigida a quiénes, hermanos. ¿A quién está profetizando? Si pusieron atención. Si se fijan, la profecía parece como un poquito o sea, hay contrastes entre los primeros versos y el cómo termina, porque al principio parece algo así como una profecía de bendición en los primeros versos, pero luego a partir del verso 5 al verso 8, pues básicamente la idea es que Israel va a levantarse contra sus enemigos y a vencer. Habla de liberación y de victoria para Israel, pero a partir del verso número 8, pues hay como un contraste y parecen más bien como palabras de juicio. Si se fijan, hay un contraste, pero ambas palabras son dichas pues a Israel y ambas son necesarias. En el versículo número, va a variar también, se me hace que para unos es el versículo 6 y para otros es el 5, pero es donde dice: devastarán la tierra de Ashur a espada y a la tierra de Nimrod en sus entradas, y nos salvará de Ashur para que no venga a nuestra tierra y para que no pise nuestra frontera. Será el resto de Jacob. ¿Cómo y con qué es comparado Israel en esos versos, hermanos? Hay varias comparaciones. Como el rocío del Eterno. Como llovizna sobre la hierba. ¿Y por qué creen que el profeta Miqueas utiliza estas figuras para hablar acerca del remanente de Jacob? ¿Qué es lo que querrá enseñar acerca de Israel al compararlo como el rocío del Eterno o como la llovizna sobre la hierba? ¿Qué piensan? Está escrito de una forma un poco poético esto, como poesía hebrea, es un poquito, pues no tan claro, utilizando figuras. Entonces vamos a pensar un poquito qué es la idea que quiere transmitir el profeta. ¿Qué piensan? Pues el rocío de la lluvia es lo que trae vida Ok. a la naturaleza, entonces es como que nuestra esperanza está en Israel. Así es. Si nos fijamos un poquito en el contexto de inmediato de este pasaje, en los primeros versículos del capítulo número 5 vemos profecías mesiánicas. Incluso ahí está la profecía donde se menciona a Belén, la ciudad de Belén, de donde vendría Mashiach. Que en el judaísmo dicen que esto se cumplió en primera instancia con David y su descendencia, pero nosotros sabemos que esto tuvo su cumplimiento en Yeshua HaMashiach. Entonces todos los versículos anteriores a donde comienza nuestra porción hablan del reinado futuro de Mashiach. Versículo 5.1 dice: de ti saldrá quien será el gobernante de Israel, su procedencia es desde antes, desde los días de siempre. Por eso le entregaré al enemigo hasta el tiempo que la parturienta dé a luz, y se afirmará y conducirá con la fuerza del Eterno, con la majestad del nombre del Eterno Dios suyo. Retornarán porque entonces se engrandecerá su nombre hasta los confines de la tierra. Será esto una paz completa. Y ahí pues está hablando de cosas que ya tuvieron su cumplimiento en su momento, como veíamos hace ratito también con David, creo que lo mencionó el pastor también, que pues con el rey David se conquistaron territorios y se dominaron pues territorios vecinos y enemigos, pero pues el cumplimiento perfecto de estas palabras pues serán hasta que Mashiach regrese. Eso es lo que encontramos en los versos anteriores. Y pues les decía, nosotros comenzamos en el verso número 5 precisamente con promesas de redención y de restauración para Israel en los primeros versos.
Pero ese es el contexto. Entonces, en ese contexto del futuro reino de Mashiach es donde se menciona la restauración de Israel, y que Israel propiamente dice el remanente de Jacob serán como la llovizna o como el rocío del Eterno. Decía la hermana, porque representa vida. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Por qué creen que sea comparado con estas figuras de la naturaleza, el rocío y la llovizna? ¿Qué más representan el rocío y la llovizna, además de vida? Las otras convocaciones. ¿Mande? Las otras convocaciones. Ok, puede ser. Ok. ¿Qué más? Yo veía sobre la lluvia que era como, porque va a ser algo evidente a todos, así como la lluvia pues llueve para todos, ¿verdad? Es algo general. Entonces, que así como la lluvia, que es algo evidente para todos, pues todos van a poder ver cuando Israel pues sea restaurado y tome su lugar con Mashiach reinando sobre este pueblo. También porque representa, pues como decían, bendición, vida. Las lluvias pues era lo que se necesitaba para que pues todo funcionara correctamente, ¿no? La economía, que hubiera alimento, era símbolo, pues sí, de vida, de donde tomaban el agua para poder realizar todas sus funciones. Entonces habla del propósito que el Eterno le dio a Israel como nación, de ser bendición para el resto de los pueblos y el resto de las naciones. Habla acerca de su propósito y de algo que va a ser evidente para todos. Eso es lo que yo pude encontrar. No sé si a alguien se le ocurra algo más, algo que quiera compartirnos de por qué Israel es llamado rocío, como el rocío, como la lluvia. ¿Están de acuerdo? Bueno, y en el versículo número 7, hermanos, hay una comparación con un animal, que aquí encontramos también una referencia a la porción de la semana, porque en la profecía que pronunció Balaam, también utilizó esta figura para referirse al pueblo del Eterno. Y ese animal es un león. ¿Sí recuerdan, hermanos, que Balaam comparó al pueblo del Eterno con un león? Sí, y si no, vayan allá a la porción que estudiamos. Vamos para comprobar que sí es cierto. Regreso por acá. En el versículo, ¿ya lo encontraron? Dice el verso 23-24, dice: he aquí un pueblo que como el león se levantará y como el león se erguirá, no reposará hasta que coma una presa y sangre de cadáveres beba. Así dice de Israel. Y acá en el profeta Mijá, vemos que dice el versículo número 7: será el resto de Jacob en las naciones, en medio de muchos pueblos,
como el león entre las bestias del bosque, como el joven león en medio del rebaño de ovejas, que si pasa da el zarpazo y desgarra y no hay quien salve. Levantarás tu mano sobre tus opresores y todos tus enemigos se exterminarán. Y aquí algunos estudiosos dicen que pues prácticamente es como si Miqueas estuviera citando al profeta Balaam. Está utilizando, pues sí, lo está citando. Y eso sucede con algunos otros profetas, por ejemplo Isaías, me parece que cita a Ezequiel a Isaías, pero pues este es un profeta, bueno, Balaam, que profetizó pues mucho tiempo atrás, y pues llama la atención que Miqueas haga esta mención y que nos hable del pueblo de Israel con una figura como de león, que nos habla de qué características acerca de Israel, hermanos, al hacer esta comparación. Si Israel es como un león, es porque es un pueblo como, hermanos, fuerte, ok. Yo creo que el león es un animal que pues representa precisamente eso: fuerza, valentía, ¿qué más? Autoridad, así es. Se dice que, bueno, hasta en las películas, ¿no? Que el león es el rey, o sea, como el principal dentro de los animales. Entonces, pues habla del lugar que Dios le ha dado a Israel, como el principal en medio de muchos pueblos. Dicen los expertos que el león, bueno, lo llaman como el rey de los animales, no es porque sea ni el más grande ni el más fuerte, ¿verdad? Hay otros más grandes y más fuertes, pero dicen que porque el león es el único animal que no tiene miedo, o sea, que no le teme a nada. El león es el único animal que difícilmente lo vas a echar para atrás. Cualquier otro animal, hasta los más grandes, los elefantes y todo eso, pues tienen miedo, huyen, y el león no, o sea, el león siempre se va a ocultar y no lo vas a sacar, que por eso es que lo llaman así como el rey. Y noten ustedes, hermanos, a mí me llama mucho la atención que en esta profecía, donde habla de los días de Mashiach, siempre se refiere a el remanente de Jacob. ¿Y por qué remanente? Porque todos los otros libros que hablan acerca como de profecía de los días finales, siempre hablan de ese remanente, compuesto no solamente de israelitas de nacionalidad, sino que ahí sabemos que entran pues personas de todos los pueblos que han venido a ser parte del pueblo de Israel a través del Mashiach Yeshua. Entonces eso nos habla pues sí, ya de los días finales y de todo la restauración que el Eterno hizo de unir personas de todos los rincones de la tierra y darles esa identidad de Israel. Y ahí es donde nosotros entramos, hermanos, y estas palabras son aplicables hoy en día a nosotros. Entonces, pues nosotros como parte de este remanente debemos saber que cada uno de ustedes tienen que ser así, como la lluvia, como el rocío, que representan bendición para otras personas, que pueden compartirles palabras de vida, que es evidente que el Eterno está con ustedes, pero también, hermanos, que cada uno de ustedes es como un león, que es valiente, que es fuerte, que no se atemoriza en tiempos de dificultad, sino que pues con la ayuda del Eterno salimos adelante porque sabemos en quién confiamos y no por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas que Él nos da, pues salimos adelante. Entonces todo eso nos enseñan estas figuras. El Eterno nos habla a través de cosas que nosotros podamos comprender para comprender mejor nuestra identidad y quiénes somos al confiar y creer en Él. Y como parte de su pueblo, pues qué características debemos demostrar y debemos de tener. Entonces, cada uno de nosotros somos como la lluvia y como un león. Y bueno, hasta aquí, hasta el verso número 8, pues les decía, habla acerca de la restauración y lo que va a suceder cuando Mashiach regrese. Pero algo que también es necesario que ocurra en medio del pueblo del Eterno es esa restauración. No solamente es gloria y victoria y tomar el lugar, bueno, sí, eso sí va a suceder, pero para que Israel
tome ese lugar privilegiado que el Eterno le va a dar, es necesario también una limpieza. Y eso es lo que nos habla a partir del versículo número 9. Y pues aquí a partir del versículo número 9 el Eterno nos dice las cosas que van a ser eliminadas de en medio de su pueblo, que quizá hoy en día aún hay en medio del pueblo de Israel. Y esas cosas son, ¿qué, hermanos? ¿Qué es lo que ya no va a existir una vez que Mashiach regrese? Según vemos ahí a partir del verso número 9. El Eterno va a eliminar ciertas cosas, exterminar más bien, aparece en algunas versiones. Pues aquí dice la hechicería. La hechicería, ok. No habrá adivinos. Los adivinos, ok. Los ídolos. Los ídolos. Habla de imágenes esculpidas, monumentos. Y también dice destruir sus ciudades. Sí, pues habla principalmente de estos pecados, de hechicería y de idolatría, como cosas que aún existen en medio del pueblo del Eterno, y que bueno, siempre de alguna manera pues existieron, igual como veíamos en la parashá de esta semana. Al final vemos que los hombres empezaron a mezclar con mujeres paganas, y esas mujeres lo que hacían era arrastrar a la idolatría a los hijos de Israel. Entonces, pues empezó con las mujeres, pero finalmente caían en pecados de idolatría. Entonces, pues aquí vemos que es algo que desafortunadamente permanece o ha permanecido este pecado, el pecado de la idolatría, y que hasta que Mashiach regrese pues es cuando será exterminado totalmente. Pero claro, nosotros de alguna manera desde ya como pueblo del Eterno podemos experimentar cómo el Eterno va quitando todas esas cosas. Ya hemos hablado muchas veces de que cada quien puede tener sus propios ídolos, sus propias imágenes, aquellas cosas a las que más le dedica tiempo, dinero, recursos, fuerzas. Entonces pues cada uno de nosotros tenemos nuestros propios ídolos, pero a medida que vamos avanzando en estos días, en estos tiempos que nos ha tocado vivir, pues cada uno de nosotros debe esforzarse por eliminar esas cosas que pues obstaculizan nuestro servicio al Eterno. Es parte de esta limpieza que el Eterno está haciendo en estos días. Entonces el Eterno habla acerca de eso y de lo que iba a eliminar dentro del pueblo de Israel. Entrando al capítulo número 6, es donde encontramos en el versículo número 5 la mención de Balac. ¿Y por qué creen, hermanos, que el profeta Miqueas recuerda este evento de Balac? ¿Qué era lo que quería recordarles al pueblo de Israel, o qué quería enseñarles al mencionar este evento? Dice, recuerda ahora lo que sucedió con Balac y Bilam. Pero ¿qué propósito tenía que el pueblo lo recordara? Bueno, ahí dice lo que respondió Balac sobre las bendiciones. ¿Ok? Sí, pero ¿cuál era el propósito de que lo recordaran? Porque dice, pueblo mío, recuerda ahora lo que pasó con Balac y con Bilam. ¿Pero para qué? ¿Por qué era necesario que lo recordaran? Que recordaran las consecuencias que hubo para ellos. Porque al final de cuentas ellos, como mencioné hace rato, no supieron qué pasó con Balac y con Bilam. Pero lo que pasó después con las mujeres, eso lo recordaban bien. Y las consecuencias de los muertos que hubo, el juicio que hubo. Es uno de los eventos donde hubo muchos muertos por parte del pueblo en ese juicio. Entonces
O sea, es como, o sea, cuando nosotros decimos, acuérdate, ya te pasó esto. No te olvides que ya te pasó. Así es. Entonces, el propósito de recordar era como una advertencia de las consecuencias que podía acarrear pues su pecado. ¿Alguien más, hermanos? ¿Con qué otro propósito podría tener el recordar lo sucedido con Balac y Bilam? Además de ser una advertencia sobre el castigo, podría tener otro propósito. ¿Qué creen? Así es. Muy bien, entonces ahí, además de que funcionara como advertencia, también dice la hermana, les estaba recordando que el Eterno es fiel y cumple con sus promesas, y que las promesas de protección que les habían sido dadas, pues Él las había cumplido, ¿ok? ¿Y qué más, hermanos? ¿Qué otro propósito tenía recordar este evento? Además de recordar que el Eterno es fiel, además de recordar que el Eterno es justo, ¿algo más? Pues estaban dando oportunidad de arrepentimiento. Okay. Porque había muchos falsos profetas otra vez, así como Milán, o sea, había pues problemas sociales, sobornos y cosas que hacían ellos por dinero, por política, por poder. Al recordar esto les estaba dando oportunidad de arrepentimiento. Sí. Sí, de hecho, pues el tiempo en el que Miqueas le tocó vivir, él, si ustedes pues tienen oportunidad de leer todo el libro, defiende ciertas causas, que era la opresión de los que tenían más hacia la clase que era un poco más pobre. Es un tema que él toca constantemente, y la perversión que se hacía de ciertas cosas para obtener ganancias deshonestas, sobornos, son temas recurrentes en el libro de Miqueas. Entonces, pues, si les habla también de este hecho, y por lo que era conocido Bilam, por perderse un poco el camino a causa de las ganancias de este tipo, pues les ayudaba a lo mejor el recordar esto, los podía ayudar a confrontar el pecado que estaba generalizado en la nación en aquellos días. ¿Okay? Entonces, recordar la fidelidad a las promesas de Dios, una advertencia del castigo que podía venir sobre ellos, una confrontación sobre el pecado que estaban cometiendo como nación. ¿Algo más, hermanos? ¿Algún otro propósito de recordar lo sucedido con Balac y Bilam? Fíjense todo lo que podían aprender al recordar este evento. Pues el recordar la misericordia del Eterno y todo lo que Él había hecho por ellos. Por eso les dice, y estas también son palabras que Bilam menciona cuando bendice a Israel, y habla de Moshe, de Aarón y de Miriam, que el Eterno los sacó de Egipto. Es algo que Bilam menciona. Este pueblo que fue liberado de Egipto, y el Eterno bendijo, y habla de todo lo que el Eterno ha hecho por Israel desde que fue elegido como su nación especial. Y pues acá también Miqueas lo menciona, como que acuérdense quiénes son, que el Eterno les dio una identidad, que el Eterno los rescató, que los liberó, que los redimió de la esclavitud. Entonces, acuérdense de lo que eran esclavos en Egipto, y que ya no son esclavos de eso. Entonces, que sigan luchando y batallando con las mismas cosas ustedes tantos años después, pues era una confrontación, y recordar todo lo que el Eterno ha hecho por nosotros. Y si eso lo trasladamos a nuestra vida, yo creo que también cuando nos ponemos así a meditar, como decíamos hace rato, todo lo que el Eterno ha hecho por cada uno de nosotros,
desde que nos llamó, nos dio una identidad, nos rescató, nos eligió para su servicio, todo lo que nos ha tocado vivir, todo lo que el Eterno pues nos ha mostrado de su carácter y hemos podido aprender de Él. Y cuando a veces andamos como que pues mal, andamos fallando, en pecado, el pensar en esas cosas yo creo que sí puede ayudar a que endereces tu camino, porque te sientes ingrato, te sientes indigno, inmerecedor y quieres de alguna manera pues corresponder a todo lo que el Eterno ha hecho por ti. Entonces el hecho de que les mencionara que fueron liberados de Egipto, que fueron rescatados, que a Moshe, a Aarón y Miriam y sus ministerios, era con ese propósito. El Eterno siempre busca que pues su pueblo se arrepienta y sea restaurado. Entonces eso pasa con cada uno de nosotros, hermanos, como parte del pueblo de Israel. Nosotros también podemos experimentar estos tiempos de meditación, de confrontación y de querer renovar nuestros votos delante del Eterno, corregir lo que estamos haciendo mal y corresponder todo lo que Él hace por nosotros. Todo ese, bueno, ese era el propósito de recordar esto. Y algo que me llamó la atención, hermanos, es lo que dice el mismo verso 5, dice, y bueno, vamos a ver cómo dicen distintas versiones. Aquí dice, y recuerda a los favores desde Shittim hasta Gilgal. No sé cómo digan sus versiones esta parte. Versículos 6, 5, ¿cómo dice? Recuerda tu paso. Recuerda tu paso, ¿verdad? Desde Shittim a Gilgal. Hasta Gilgal. Ok, recuerda tu paso, dice esta versión. ¿Alguna otra? Recuerda, pueblo mío, lo que tramaba Balac, rey de Moab. Ajá. ¿Y la parte final del versículo? Y que le respondió Balac, hijo de Beor, Ajá. desde Sittim hasta Gilgal. Recuerda para que puedas reconocer los hechos misericordiosos de Yahweh. Ajá. Los hechos misericordiosos, dice. Ok. Desde Shittim hasta Gilgal. Dice lo que sucedió entre Shittim y Gilgal. Ok, lo que sucedió desde Shittim hasta Gilgal. ¿Alguien más? Lo que sucedió. ¿Y qué sucedió, hermanos? ¿Alguien sabe qué sucedió desde Shittim hasta Gilgal? Dice, cuando Israel estaba viviendo en Sittim, el pueblo se puso a tener relaciones sexuales inmorales con las hijas de Moab. Ok. ¿Alguien más? ¿Sabe qué sucedió en estos lugares, Shittim y Gilgal? Dice aquí, esta versión en los comentarios dice que en Shittim comenzaron el cruce del Jardín, del Jordán, ¿verdad? Y en Gilgal dice que allí quedó instalado el Mishkan cuando conquistaron la tierra de Israel, recibiendo todo ese tiempo una ayuda especial de la providencia divina. Entonces habla desde que inicia la conquista y hasta que es establecido el Mishkan en Gilgal. Es el comentario que viene aquí. ¿Alguien más encontró alguna otra cosa, otro comentario? ¿De qué sucedió en estos lugares? Shittim y Gilgal. ¿O recuerdan algún otro evento donde son mencionados estos lugares? Yo creo que más que nada el cruce. Ok. O sea, el cruce del río Jordán. Fue en ese tramo. Pues es prácticamente el ingreso a la tierra prometida. O sea, porque ellos están acampados frente a la tierra prometida, pero hasta que no cruzan el río, pues ya se considera que están dentro de. Yo creo que
el evento histórico más importante que ocurre entre Sittim y Gilgal es el cruce de la tierra. O sea, sí, el cruce del río, la entrada. Dice, los israelitas establecieron tu primer campamento después de entrar a la tierra prometida, en Gilgal. Ok. Establecieron ahí su primer campamento. ¿Están anotando los datos, hermanos, importantes de estos lugares? Dice que ahí se circuncidó toda la nación. Dice, entonces el Eterno le dijo, porque hoy es editado por aquí en Egipto, por eso en aquel lugar se le llamó Gilgal. Gilgal, hasta el día de hoy. Ok. Y bueno, pues como les decía, unas dicen lo que pasó y pues ahí no entendemos mucho lo que pasó. Tenemos que ir al contexto y a buscar qué sucedió en esos lugares. Ya dijimos, se estableció el Mishkan, fue el cruce del mar, se estableció el primer campamento, del río. Y esta versión sí dice recuerda los favores. Entonces el Eterno una vez más quiere recordarles todo lo que había hecho por ellos. Y en una explicación más compleja, que no se las voy a dar así al 100%, pero bueno, ahí les va. Cuando vas al Talmud y a la gematría, ¿sí saben lo que es la gematría? ¿Sí? ¿No? A ver. No. ¿Qué es la gematría? ¿Quién sabe y quién le dice a Vale? Porque dice que sí, de los valores numéricos de las letras. Bueno, si vas al estudio más profundo, entonces yo encontré que la escritura declara, dice en el Talmud, que el Eterno se enoja con Israel todos los días, pero que el enojo del Eterno dura, ¿cuánto creen, hermanos? Nada. ¿No? ¿Qué dice la escritura también? Bueno, ¿no? En los Salmos, cuando habla acerca del Eterno, dice que su ira dura ¿cuánto? ¿Han leído? No, un instante dura el enojo del Eterno contra Israel. Entonces, dice que el profeta Bilam sabía y conocía, bueno, eso se dice acerca de él en el Talmud, que él tenía la capacidad de saber el instante preciso en el que el Eterno se enojaba con Israel durante un día. Eso es lo que dice. Él sabía y él podía identificar ese instante cuando el Eterno se enoja con su pueblo Israel. Entonces, lo que explican aquí la gematría es que la diferencia del valor numérico de las palabras que están aquí, de las ciudades que estudiamos, que son, ya se me perdieron, Shittim y Gilgal. Cuando calculas el valor numérico de Shittim, cuando calculas el valor numérico de Gilgal y luego tomas la diferencia, entonces esa diferencia es el valor numérico de la palabra instante. Entonces dice el Talmud que cuando Bilam quería aprovechar ese instante, lo que el Eterno hizo es que durante todos esos días no se enojó ni siquiera ese instante con Israel, para que no hubiera oportunidad de que Bilam aprovechara ese instante y maldijera al pueblo de Israel, porque Bilam sabía que si lo hacía en ese instante, pues tenía más posibilidades de pronunciar esta maldición y que se cumpliera esta palabra en contra de Israel. Es lo que dice el Talmud, pero pues nos da luz, ¿verdad? Nos da otra perspectiva esta historia. Y entonces les decía que aquí lo que dicen es que, o sea, lo que está diciendo es como que recuerda lo que sucedió entre Balac y Bilam y lo que sucedió en ese instante, que ni siquiera un instante me enojé con Israel durante esos días para protegerlos y para que no hubiera ni siquiera
un instante en donde Israel pudiera estar desprotegido de alguna manera. Y esa es la explicación que da. Pues me pareció interesante, pero claro que es algo pues mucho más profundo, calcular los valores numéricos y todo eso. Pero bueno, es una explicación interesante. De todas maneras, sin ir tan profundo, sabemos que el Eterno pues siempre está cuidando de su pueblo, y aquí pues lo enfatiza. Entonces era eso, hermanos. Recuerda lo que sucedió desde Chittim hasta Gilgal. Recuerda que ni siquiera un instante me enojé con Israel durante esos días, para que conozcan lo que hace el Eterno. Y bueno, la parte más importante de esta Haftarah pues también es el cierre, porque el Eterno les dice lo que no quiere de ellos, pero sí lo que demanda. Y esto es un versículo pues muy interesante, muy conocido, y vamos a analizarlo un poquito más para poder cerrar con la clase del día de hoy. Verso número 8, vamos a leerlo en distintas versiones. ¿Quién no lo quiere leer? El 8, Miqueas ¿Sí? 6, 8. Él te ha dicho, oh hombre, lo que es bueno y lo que requiere Yahweh de ti, solamente que hagas justicia y que ames la bondad, que camines modestamente con tu Elohim. Ok. También dice, oh hombre, él te ha dicho lo que es bueno. Lo que Yahweh pide de ti solamente hacer justicia, amar la misericordia y andarte con tiesto con tu Elohim. Oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Ok. Oh hombre, Él te ha declarado que sea muy bueno, que pida de ti, Señor, solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar contigo. Ok. Bueno, ahí pues las versiones traducen un poquito distinto. La primera parte dice que el Eterno requiere que hagas justicia, procedas con justicia. Va a variar un poquito dependiendo de la versión. ¿Alguna dice distinto o no menciona la palabra justicia? Todas justicia. Lo que es correcto. Muy bien. Aquí no hay que confundirnos tanto como, bueno, decían las versiones con la palabra sedaká. Ahí no dice sedaká, dice mishpat. Mishpat. En hebreo dice mishpat. Que a lo mejor les recuerda la palabra mishpatim. ¿Verdad? ¿Qué significa qué? Mishpatim. ¿Qué? Leyes, así es. Leyes, ajá. Las mishpatim. Entonces aquí alguno puede pensar que se refiere como a la sedaká, que sedaká se conoce más como actos de caridad o algo así cuando ayudas a alguien. Pero no, aquí la palabra es mishpat y se refiere a las leyes del Eterno que hay que obedecer. Y eso es lo correcto, como decía la versión de la hermana. Entonces, ¿sí decía así, verdad, hermana? ¿Hacer lo correcto? Sí, hacer lo correcto. En todos los sentidos. Eso es lo que el Eterno demanda de nosotros, que sigamos sus leyes. Esa es la primera parte, seguir sus leyes. Luego dice amar, algunos traducen misericordia, ¿verdad? Amar la misericordia. Pero esa no es la palabra correcta al español, porque misericordia en hebreo es rahamim y aquí en hebreo dice gesed. Y gesed, ajá, y es más como bondad o benevolencia. Aquí dice que ames la bondad. Que ames la bondad. Así es. Bondad o benevolencia es la palabra correcta. ¿Y qué creen ustedes que significa amar la bondad? Amar la bondad, amar la benevolencia. Amar lo bueno. Lo bueno, sí. Porque mucha gente pudiera hacer cosas buenas, pero amar la benevolencia es otro nivel. Pues buscar la manera de hacerlo. Exacto, sí, la benevolencia implica acción. Obediencia. Obediencia también implica acción.
es un poquito sí diferente el concepto de misericordia y de benevolencia, porque el de misericordia puede no implicar propiamente la acción, como a veces entendíamos antes en el español, que misericordia era como amor en acción, así lo traducíamos, pero creo que ese concepto queda mejor desde la perspectiva hebrea para benevolencia, porque implica la acción. Y amar la benevolencia, amar hacer lo bueno, gozarte, alegrarte, disfrutar hacer el bien, es un nivel que pues no todos podemos alcanzar. Algunos lo hacemos a lo mejor a regañadientes o porque lo tenemos que hacer, pero disfrutar el hacer lo bueno, que eso te llene, sentirte pues pleno con eso, es lo que el Eterno demanda de nosotros. Y la parte final dice encaminarte recatadamente, dice aquí. Otras dicen actuar con humildad. Que camines modestamente. Que camines modestamente, ¿ok? ¿Otra versión? Andar con modestia. Con tiento. ¿Andar cómo? Andar con tiento. Con tiento. Ay, que no sé qué es esa palabra. Pues con cuidado. Ok, muy bien. Entonces andar con cuidado, encaminarte recatadamente, pues nos habla de modestia, de que te conduces tranquilo. Algunos lo relacionan como que con ser una persona pacífica, tranquila, tomas decisiones sabiamente, te conduces pues con bajo perfil de alguna manera, o sea, no eres una persona conflictiva, peleonera, no sé, que resalta o que denota por tener un mal genio, un mal carácter, sino que tú tranquilo, te llevas bien con todos, buscas la paz. Ajá. Nunca ensoberbecido ni orgulloso, porque sabemos que eso te puede arrastrar a otros pecados, sino siempre la humildad, el recato, la modestia. ¿Qué les parece, hermanos, este reto? Estas tres cosas. Esto es lo que el Eterno demanda de nosotros y lo que nos debemos ocupar, sobre todo, como decimos, en estos días. No sé si esto forma parte de un rezo judío, porque como que este versículo siento que ya lo he escuchado en otras ocasiones. Y con estas palabras, hermanos, termina entonces nuestra porción del día de hoy. Esto es lo que es bueno, esto es lo que el Eterno requiere de nosotros, y pues ojalá que podamos continuar esforzándonos por cumplir con estas tres cosas. Aquí pues obviamente están englobados todos los mandamientos, toda la ley, todo lo que tenemos que hacer. Entonces pues esforcémonos como parte del remanente de Jacob en estar cumpliendo con estas cosas. Y bueno, hermanos, algo más por agregar antes de finalizar. Ya se nos terminó el tiempo, pero no sé si alguien tenga algún otro comentario o algo que quiera compartir con nosotros de esta Haftará. ¿No? ¿Nadie? ¿Allá atrás? No, todo bien, dice Jorgito. ¿Todo bien, Jorgito? Ok, muy bien. ¿Ya terminamos, Jorgito? Dice que sí, muy bien. Entonces ya vamos a terminar. Gracias a los hermanos que estuvieron acompañándonos. Nos vemos en la siguiente semana y en unos momentos más con la próxima clase. Chao, shalom.